Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi Story Channel. Hoy me encuentro de regreso después de unas hermosas vacaciones en España y renovada con muchísima energía para traerles la información que les traigo hoy, que es una información que está circulando, es actual, de manera que nos interesa muchísimo y es posible que tengamos que hacer más videos del tema porque veo que hay mucho ruido, hay muchísimo ruido. Una labor que tengo yo aquí en el canal, una de mis misiones, objetivos aquí en mi Story Channel es tratar precisamente de quitar rumor, ruido excesivo, porque cuando hablamos del tema ovni, está también de por medio la ufología, está el escepticismo, están los creyentes y últimamente se están uniendo otros colectivos muy interesantes a este discurso, como lo son las iglesias evangélicas. Como les digo, realmente hay muchísimo ruido. Así que yo quiero ofrecerles una lectura limpia de todo ese ruido. Ya después ustedes se hacen su propia idea, su propio criterio, como siempre, aquí en mi Story Channel. Pero les quiero traer información, básicamente, y también mi punto de vista respecto a algunas cuestiones que se están comentando y algunas opiniones que pienso que pueden confundir y nos pueden hacer perder el verdadero objetivo, que por lo menos para mí es el estudio del fenómeno ufológico, del fenómeno ovni, del fenómeno extraterrestre, desde la antigüedad hasta nuestros días. Cada día estamos escuchando también una nueva terminología para identificar estos fenómenos, como por ejemplo ya se acentúa mucho el hablar de no humanos cuando estamos hablando de la vida. Entonces dicen no humanos, ya no decimos extraterrestres, porque también se está ampliando el horizonte del conocimiento respecto a nuestra realidad, a nuestro mundo. Ya se está hablando de las otras dimensiones. Así que todo se está empezando, se mueven las aguas, se mueven muchísimo, pero necesitamos una base, partir de algo objetivo, de lo cual nosotros podamos después quizás poder hacer hipótesis, poder pensar en todas las posibilidades que hay. Ese es mi método, así que se los compartiré. Y vamos entonces a empezar con la información. Yo quisiera, pues, de todas maneras, hacer énfasis en algo que a mí me parece muy relevante, que no debemos olvidar que durante décadas el fenómeno ovni, como lo llamamos hoy día aún, también WAP, y bueno, depende también de qué tipo de fenómenos estamos hablando. Yo lo llamo ovni porque son objetos o formas de vida no identificadas. Me parece adecuado, pero también están esos fenómenos atmosféricos. En fin, pues generalmente ha sido tratado como un tema marginal anteriormente y últimamente ya lo vemos hablar con mucha naturalidad. Hasta los periodistas ya se están acostumbrando, aunque algunos no logran disimular la sonrisa. Y siempre ha estado ese tema rodeado de burlas, también siempre está rodeado de teorías de múltiples naturalezas y sobre todo de mucha desinformación. Es muy difícil el estudio de este fenómeno porque abarca muchísimas áreas humanas, muchísimas áreas del conocimiento, de la ciencia, de la sociología, también de la psicología. Pero el fenómeno en sí, objetivamente, es difícil de estudiar, porque por un lado están esos fanáticos creyentes que no necesitan confirmación, no necesitan de estudio, no necesitan de análisis, porque creen simplemente, de alguna manera necesitan creer, o están aquellos que simplemente lo toman como burla,
como mencionaba, lo ridiculizan. Entonces, estamos tratando de mantener un equilibrio, de estudiar algo que para unos es ridículo, es un engaño, no existe, y para otros realmente es una realidad contundente. Y dentro de eso, de la realidad contundente, entonces están las distintas clasificaciones que se les da, que unos dicen que es un fenómeno espiritual, otros dicen que es un fenómeno interdimensional, etcétera, y otros que es biológico. Sin embargo, amigos, en los últimos años, como se habrán dado cuenta, algo ha cambiado profundamente, porque los organismos oficiales del gobierno de Estados Unidos han comenzado ya a reconocer públicamente la existencia de objetos aéreos y transmedios, como veremos, que no han podido ser identificados. Esto ya se toma con seriedad. Así que en este video vamos a analizar la más reciente desclasificación de archivos WAP realizada durante la actual administración de los Estados Unidos con Trump. Ahora, debemos mencionar muchas cosas al respecto porque muchos opinan que esto es simplemente una distracción, que Trump, como se ve envuelto en escándalos después de lo de Epstein y muchas cosas que han sucedido, y la polémica debido a las guerras y todo lo que está él gestionando actualmente, pues ya se sabe que muchos políticos optan por realizar o producir o permitir ciertos eventos para cubrir un poco su situación, sea judicial o en cuanto a escándalos, etcétera, etcétera. A ver, amigos, independiente a que eso sea así o no, para nosotros no cambia absolutamente nada. Digo nosotros cuando me refiero a ese colectivo que viene a mi Story Channel por información seria, información confiable, porque en realidad yo cuando desde que iniciamos con los textos antiguos, ahí Trump no tiene nada que ver. No tiene nada que ver toda esta gente de hoy con los textos, con las construcciones, con los hallazgos, con la arqueología, con tantas áreas del conocimiento que estamos nosotros investigando, así que para mí no cambia nada. Ahora, obviamente, yo siempre les he dicho, hay que tener un ojo con lo que está sucediendo hoy, pero siempre con con nuestra mayor atención en el pasado, porque ahí es donde está todo y no lo pueden cambiar y no lo pueden ya manipular, aunque han tratado. La teologización de los textos, por ejemplo, ha sido una maniobra, yo diría calculada, lo diría de frente, ha sido calculado, ha sido premeditado, aunque esto puede sonar muy conspiranoico a muchos que prefieren decir que ha habido errores, que ha habido... No, yo diría que ha sido premeditado realmente en muchos casos, quizás no en todos, pero sí en muchos casos. Y aunque haya una intención de distracción respecto a la situación embarazosa de Trump en algunos casos, de todas maneras, Trump está desclasificando, que es algo que muchos hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Muchas personas están pidiendo y exigiendo que haya desclasificaciones. Trump lo prometió durante su campaña política y ahora lo está haciendo. Ahora bien, lo que se ha desclasificado, entonces ya debemos decir que hay críticas y críticas que yo diría con fundamento, porque hay personas que han dicho, por ejemplo, en el caso del periodista Ross Coulthard, que es desilusionante, lo que han desclasificado es ridículo porque se ven bolitas pequeñitas con la tecnología que tienen, seguramente tienen mejores imágenes y de eso yo no tengo duda. No, no, en realidad, amigos, no debemos esperar, y eso ya lo sabemos muchos, no debemos esperarnos una desclasificación realmente impactante, al menos no por ahora. No sé si decidan hacerlo algún día, quizás ya para revelarlo o lo quieran seguir ocultando como lo han hecho por siglos, porque
Ellos van soltando de a poquitos, pero yo diría que son más impactantes los videos que han hecho algunos youtubers en vivo cuando están, por ejemplo, filmando con los telescopios directamente en live, donde realmente se está viendo la luna y se ven objetos volando. Hemos visto ya una serie de videos de una calidad altísima donde se ven objetos, así que no sé qué más pruebas se necesitan. Yo sé que hay personas que se desesperan y quieren ver el objeto con la vida extraterrestre que se mueve adentro, pero eso no lo van a desclasificar y tampoco van a desclasificar lo que tienen en las bases subterráneas, por ejemplo, y mucho material verdaderamente importante. Lo mismo, Luis Elizondo también declaró que sí, que no son grandes imágenes, pero él dice, bueno, pero hay que al menos abonarle a Trump que él ha sido el único que se ha preocupado por la desclasificación. Eso es verdad, que ha cumplido con eso. Y él dijo algo interesante. Él dijo, ellos están tasteando, están como probando, es un test. Y en realidad es como meter el pie en el agua antes de clavarse en la piscina. Con eso quiere decir que están probando la reacción de las personas. Bueno, no sé qué opinar respecto a esto, porque hoy día ya estamos acostumbrados a ver imágenes impresionantes y pues lo que nos mostraron, en realidad no es que sea indiferente, porque lo que algunas imágenes que he visto son tan impactantes como otras que hemos visto, que ya se han ido filtrando, o sí, que realmente se han filtrado y que son impactantes, pero no hemos visto los objetos así pues de cerca y con detalles. Mostraron una foto un poco extraña. Yo no le he dado mucha importancia a esa desclasificación. He observado los objetos, pero digo, a mí no me cambia nada en lo que he ido descubriendo hasta ahora. Se añade, se va añadiendo y hoy vamos a analizar algunos elementos interesantes respecto a esos objetos que hemos visto. A quienes quieran investigar por su cuenta y profundizar, les recomiendo las fuentes oficiales, por ejemplo, la de la oficina AARO del Departamento de Defensa, o, por ejemplo, los informes de la ODNI, la Oficina de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, las audiencias del Congreso de los Estados Unidos, también donde pilotos, militares y analistas y denunciantes han declarado bajo juramento, ojo, porque esas declaraciones son bajo juramento y eso es delicado, así que pues debemos asumir que no están mintiendo respecto a encuentros con objetos anómalos. Así que ese material está en internet y ustedes lo pueden ir a confirmar. Comencemos ahora por lo esencial. ¿Qué es lo que se ha desclasificado? Se han desclasificado informes militares, videos en infrarrojo, por eso se ve así extraño, fotografías, testimonios, archivos históricos, transcripciones, memorandos internos, casos antiguos del FBI y de la Fuerza Aérea. La administración Trump ordenó este febrero del 2026 una iniciativa de transparencia UAP, y el primer lote que estamos viendo es el que ha sido liberado el 8 de mayo, hace poquito, del 2026. ¿Qué contiene el primer lote? Pues se habla aproximadamente de 160 a 162 archivos. Son más de 20 videos, fotografías militares y documentos desde 1947. Interesante porque debemos observar cuál era la tecnología de esa época, así que lo más antiguo es lo más interesante hasta los casos más recientes. Probablemente lo más relevante son los objetos captados por sensores militares, por radar, por FLIR infrarrojo, por pilotos militares y operadores navales. Así que pues más oficial de esto creo que no hay un material. Veamos entonces qué muestran estos archivos. Estos archivos muestran esferas metálicas, objetos luminosos,
objetos con forma de balón de fútbol americano, como ovaladitos muy particulares, lisos, realizando movimientos anómalos. Entonces, en estos análisis es muy importante las formas de los objetos porque ya hay una clasificación de esas formas y el modo de moverse es importantísimo para comprender si son de origen humano, si podrían ser de origen nuestro o definitivamente no, si pueden ser piloteados o son automatizados, si son de piloto automático, de algún modo. La esfera es algo que me está llamando mucho la atención porque estamos viendo muchas esferas. De hecho, hoy, mientras desayunaba con mi esposo, que le comentaba yo respecto a este material, me dijo, ¿te acuerdas que el Sputnik era esférico? Curioso que hayan hecho un satélite esférico, porque generalmente los satélites que vemos pues tienen otras formas como un poco más geométricas. Es interesante luego de ver lo que ha sucedido en Colombia con estas esferas avistadas y en otros lugares del mundo. Me llama mucho la atención. Muchos de los WAP recientes que se han descrito oficialmente son efectivamente esferas. También se habla de orbes, a veces los militares hablan de orbes, quiere decir que no los ven de una densidad de pronto de un material que sea como metálico, como que sea de un cierto espesor o dureza. Cuando se habla de orbe es como una esfera de luz. Y también, bueno, objetos redondos. Desde el punto de vista físico, esto tendría ventajas, increíblemente. Uno puede pensar, es totalmente, no es aerodinámico como lo que hacemos nosotros con las alas, pero miren que esto tendría ventajas enormes, esa forma. ¿Por qué? Porque distribuye, por ejemplo, mejor la presión. Entonces, eso es una ventaja. Reduce puntos débiles. Claro que sí. En el momento como defensa es excelente porque no hay salidas, no hay ángulos como para atacar un objeto esférico. Permite movimiento multidireccional, efectivamente, porque no hay una forma que pueda impedir que hacia una dirección sea más difícil que la otra. Puede favorecer también una estabilidad electromagnética. De hecho, la esfera de Buga, que tanto se ha discutido, que sí, que no, que es falsa, no importa, yo hice el análisis aquí al respecto del objeto en sí sin decir si esto es extraterrestre. No, no, lo interesante es analizar el objeto en sí, pero desafortunadamente yo no lo conozco físicamente. Y sin embargo, confiando en las fuentes, esa esfera tenía un electromagnetismo y funcionaba con electromagnetismo, así que pues es interesante que esta forma lo favorece, esa estabilidad. Y algunos ingenieros incluso han especulado que una forma esférica podría ser ideal para generar campos uniformes, distribuir energía y contener plasma. En todo eso que se está estudiando hoy día en los laboratorios con los científicos que además corren peligro, están examinando todo esto. Algunos objetos descritos por los pilotos y militares parecen mostrar, por ejemplo, formas de cubo dentro de una esfera. Eso es rarísimo para nosotros. Forma de boomerang también. Otra cosa, es curioso, no sé si ustedes se han puesto a pensar en la invención del boomerang. ¿Por qué llegar a esa forma? Cuando vemos algunos gráficos egipcios y de algunas culturas también vemos esa forma y cuando vemos algunos objetos que se han filmado tienen forma de boomerang. Yo me pregunto si no alguno mm, no vio un objeto así, lo reprodujo o se lo enseñaron a hacer porque favorece el ser lanzado y regresar. Tiene
tiene esa dinámica, pues que usan en los indígenas australianos para cazar, por ejemplo, pues me llama mucho la atención. ¿No será que alguien les enseñó esa forma o la vieron y vieron que ese objeto se movía de una cierta manera? No sé, pues es una pregunta que yo hago. También se ven formas de cruz. Yo les he hablado respecto al símbolo de la esvástica, que es una cruz que rota. Y pues en un video donde les analicé, un video muy extenso al respecto de esta forma y la posible marca de Caín, les hablé que es posible que la esvástica, es decir, la cruz en movimiento, fuera la marca de los dioses desde la antigüedad, y es posible que tenga algo que ver con la marca de Caín. Son hipótesis que podrían ser interesantes. Y es precisamente ese objeto con forma de estrella el que a mí me llama mucho la atención, porque lo vi recientemente en un video aquí en YouTube. Está circulando. Pues presenta varias características que lo diferencian absolutamente de la mayoría de objetos que han sido avistados. Realmente esa forma, esa estructura radial o estrellada, pues es bien particular y no es común. Y además me llama la atención que este objeto va dejando una estela. Y esto tampoco lo hemos visto en los otros objetos. Dense cuenta que los otros objetos no dejan como una firma de propulsión, de una posible propulsión. Y este sí, pero puede ser una estela que indique propulsión o más bien, y eso es lo que a mí me parece, está como dejando algo. Es como si realmente estuviera como expulsando algo, dejando un rastro. Es muy particular y podría tratarse de una expulsión de plasma o un gas ionizado, partículas, a la conclusión de la propulsión, por ejemplo, iónica, por ejemplo. Esos son uno de los proyectos que se están realizando hoy día en los laboratorios tecnológicos militares de Estados Unidos. Así que, pues, me llama la atención porque va dejando ese halo que permanece, es como algo denso. Y fíjense que podría tratarse de motores iónicos, porque algunos objetos hipersónicos nuestros, modernos, ionizan el aire y generan plasma alrededor. Pero el objeto parece estar realizando más bien es como una dispersión. Eso es lo que a mí me parece. Yo no sé ustedes qué piensan. Díganme ustedes en los comentarios para ustedes de qué se trata. Como a mí me parece como si estuviera dispersando algo en nuestra atmósfera. Normalmente los WAP modernos más famosos no dejan rastro y eso ya lo hemos señalado bastante. Tampoco tienen alas y no muestran algún tipo de combustión. Otra cosa que me llama la atención de ese objeto con forma de estrella es que en ciertos momentos se ve luz. Internamente se ve la luz. Otra característica que me llama la atención del objeto es que tiene 8 puntas en total. Y eso a mí me remite a la llamada estrella de Ishtar o Inanna. Y pues yo siempre les he indicado que debemos mantener abierto el debate respecto a esas imágenes que presentan las tablillas, porque yo he podido notar que tanto en el lenguaje, así como en el lenguaje, por ejemplo, en la lengua hebrea antigua, hay una polisemia. Podemos estar frente a algo similar, pero de las imágenes, es decir, podemos decir una polisemiótica de la imagen o algo así, un significado múltiple que varía. Eso lo vemos, por ejemplo, en los textos astronómicos antiguos, como en el libro astronómico de Enoch, por ejemplo, porque es que en los textos antiguos a veces el disco, el disco solar, llamado disco solar, puede ser el Sol. Puede tratarse de un objeto, puede tratarse de un cuerpo celeste
también otro. A veces se habla de estrellas, luces que se mueven, pueden ser estrellas, pueden ser otros astros también o pueden ser objetos. Eso mismo aplica para los Teoi, eso mismo aplica para los Dingir, eso aplica para todos esos sujetos luminosos del pasado, objetos y sujetos luminosos. Así que no me he dado cuenta que no debemos ser categóricos en ese sentido porque aquí hay que ser flexibles respecto a los significados. Lo hemos visto en Nibiru, lo hemos visto eh, en tantas narraciones del pasado. De manera que esto lo vamos a aplicar siempre, mantener abierto digamos, el debate respecto a esas imágenes. Y yo a veces interpreto esa estrella que se ve representada, por ejemplo, en las tablillas, pues me llamó la atención este objeto con esa forma. Yo siempre les he dicho, puede tratarse de objetos o cosas avistadas en el pasado que ellos interpretaban en sus tablillas, en los sellos. Lo que ellos describían con imágenes era algo que ellos veían, de manera que lo ponían allí, lo plasmaban, porque aunque se vean desde aquí, se puede ver, por ejemplo, la luminosidad del sol, pero para ver los rayos y para interpretarlos así, pues fíjense que ya hemos visto un objeto no identificado, desclasificado con forma de estrella de 8 puntas, tal como lo era interpretada la estrella de Ishtar. Así que pues interesante no deja de ser. Uno de los casos más comentados dentro de las desclasificaciones es el de un objeto observado sobre el mar de China Oriental que al parecer entró al agua sin desacelerar ni producir salpicadura visible. Eso ha llamado muchísimo la atención porque se trataría de un comportamiento transmedio, es decir, pasar del aire al agua como si nada. Cuando se habla de objetos transmedios, amigos, se refiere a aparatos o fenómenos capaces de desplazarse entre distintos medios físicos sin aparentes dificultades, como si nada, del aire al agua, al espacio e incluso, según algunos reportes, también a zonas atmosféricas extremadamente densas. Es decir, un vehículo que se mueve por cualquier medio y cambia sin alterarse. En la aeronáutica convencional, esto representa un enorme problema físico. Por ejemplo, un avión está diseñado para el aire, el submarino, pues para ir debajo del agua y al máximo en la superficie. Y un cohete, pues para ir al espacio. Cada medio tiene distinta densidad, distinta resistencia, distinta presión y distintos efectos térmicos. Sin embargo, algunos reportes militares recientes describen objetos que entran al océano sin salpicar, no mueven casi el agua, entran así, manteniendo la velocidad, desaparecen bajo el agua y no muestran firma térmica convencional. Eso es una cosa fuera de este mundo, literal. Eso ha hecho que ciertos investigadores militares y científicos hablen de vehículos transmedium. Entonces ya saben a qué se refiere, a un objeto entrando a gran velocidad que debería destruirse o desacelerar violentamente. Uno de los episodios más comentados involucra sensores militares en el Indo-Pacífico y otros reportes navales donde operadores afirmaron observar objetos esféricos, metálicos o blancos, luminosos con ausencia de alas, haciendo aceleraciones extremas, con un comportamiento inteligente en relación con el océano y con una presencia cerca de operaciones militares. Así que se pueden imaginar pues que el Pentágono se preocupa porque dice esto qué es y cómo es posible en caso de que ellos no sepan, porque ojo,
O sea, em, es muy probable que todo esto ya ellos lo sepan, de esto hemos hablado aquí, porque después de tanto tiempo es imposible que no sepan de qué se trata. No nos lo dicen, que es distinto. Pero lo que no saben es reproducir los aparatos, no lo saben hacer, a menos que ellos mismos, o sea, los pilotos, los ingenieros de estos aparatos se los enseñen a nuestros queridos militares y que les enseñen cómo funciona y cómo lo pueden hacer. Si no lo quieren hacer, no lo vamos a poder reproducir por nosotros mismos tan fácilmente. Así que estos aparatos descienden, se mueven sobre el agua, debajo del agua, como se les da la gana. Algunas hipótesis respecto a esto son que, por ejemplo, se trata de tecnología humana secreta. Muchos piensan eso, que eso es tecnología humana secreta, que podrían ser drones hipersónicos o plataformas avanzadas con sistemas de guerra electrónica y o tecnología experimental naval. Pero sinceramente eso tiene un gran problema porque muchos expertos dudan que incluso hoy exista una tecnología capaz de hacer esas maniobras sin cavitación extrema, es decir, sin que se destruya la estructura y sin que haya una firma energética enorme. La supercavitación, amigos, es esa tecnología humana que se acerca un poco más a este fenómeno de transmedio. Consiste en crear una burbuja de gas alrededor del objeto. Esto reduce drásticamente el contacto con el agua, o sea, ese contrasto, perdón, esa resistencia tan fuerte que se crea ahí del agua, ya que si el vehículo viaja dentro de una cavidad gaseosa, la resistencia disminuye muchísimo. Pues nosotros hemos llegado a hacer esto. Por ejemplo, lo hacen con los torpedos de los submarinos. Entonces se crea esa burbuja gaseosa alrededor y el torpedo va. Pero pues es un aparato pues bastante rústico el que podemos realizar. Y además la diferencia de nuestra tecnología con la que se ha observado en esos objetos no identificados es que nuestros aparatos son muy ruidosos, aparte de también visible, o sea, visualmente, como les digo, rústicos, son ruidosos. Entonces, son también difíciles de controlar, no pueden hacer maniobras extremas como las que se han observado y consumen una enorme energía, porque nosotros todavía no somos una civilización de alta tecnología. Son difíciles de controlar, en fin, consumen energía, entonces funcionan solo bajo ciertas condiciones, condiciones específicas, pero sobre todo no pasan elegantemente como si estos objetos pasan elegantemente del aire al agua y del agua al aire, como si nada, sin producir rumor, ruido, efectos de salpicadura. Mantienen una estabilidad perfecta. Entonces, no son nuestros, definitivamente. Es interesante que respecto a los vehículos transmedios, algunos teóricos sugieren que el objeto no estaría cortando el agua de manera convencional, sino que más bien está alterando el medio alrededor suyo. O sea que ese aparato estaría creando una cavidad que reduce la fricción usando plasma o manipulando campos electromagnéticos. Y esto me recuerda a mí, esto es parecido al fenómeno de supercavitación, como lo que les comentaba de los torpedos, el cual podemos usar parcialmente en ciertos torpedos modernos, pero nada que ver a lo que hacen ellos. A mí me recuerda un poco, no sé por qué esto me remite a lo que yo les analicé aquí respecto a los milagros, entre comillas, que realizó Jesús cuando caminó sobre las aguas. Entonces, yo les sugerí en ese video que no es que haya sido un milagro
en realidad estaba alterando el medio, esta persona podía alterar los campos o la materia o como lo queramos llamar para poder caminar sobre las aguas con total tranquilidad. Y no sé si lo hacía el mismo Jesús o lo realizaban por él aquellos que lo asistían como los llamados, los que llaman ángeles, que siempre lo estaban acompañando durante su estancia en la tierra. Siempre mantuvo cierta colaboración por parte de su padre. De modo que es interesante ver cómo estos individuos pueden también alterar los medios de alguna manera. No necesitan de instrumentos como nosotros sí. La región cercana a Catalina y San Clemente es considerada por muchos investigadores como un hotspot UAP, porque allí hay bases militares y ejercicios navales frecuentes y marinos, pilotos y radares militares reportan constantemente objetos entrando y saliendo del océano durante décadas. Esto ha sido reportado durante décadas. Por ejemplo, está el caso desclasificado militar específico del USS Omaha, que registró objetos luminosos, múltiples contactos con seguimiento por radar y FLIR, y el caso fue confirmado por el Pentágono como material auténtico de la Marina. Estamos hablando de casos serios. Esto no es ufología barata, estos son casos reportados por gente de la Marina. Ciertos testimonios militares describen objetos que aparentemente no desaceleran, no generan explosión hidráulica, no producen espuma, no muestran cavitación visible y eso es precisamente lo que los desconcierta porque pues ellos lo que conocen, lo que ellos reconocen como tecnología, lo que ellos usan pues produce salpicaduras, ruido. Así que cuando ellos ven todo eso, se quedan con la boca abierta y dicen, pero ¿esto qué es? Quiero que hablemos ahora respecto a las luces del Apolo 12, que se supone que los astronautas durante la misión Apolo 12 tomaron estas fotografías que fueron capturadas desde la superficie lunar. Pude ver también un análisis forense de un experto que hizo el análisis de estas fotos, pero de todas maneras, yo me sigo haciendo preguntas porque como ustedes, algunos de ustedes saben, yo dudo muchísimo de ese alunizaje a finales de los años 60. Las fotografías existen desde 1969 y fueron incluidas oficialmente en el nuevo paquete WAP que ha sido desclasificado ahora. Y consiste en que ciertas zonas fueron ampliadas y marcadas como áreas de interés por los analistas recientes del Pentágono de la NASA, o sea, entre el Pentágono y la NASA. En las imágenes de Apolo 12 aparece esto, pequeños puntos luminosos, muy pequeños, que pues si uno lo ve a simple vista no ve nada, pero ellos pues sí, y aumentaron muchísimo, muchísimo esos puntos. Hay unas zonas brillantes sobre el horizonte lunar, unas agrupaciones de luces y anomalías visibles cuando se amplió el negativo original. Una de las fotos más comentadas muestra lo siguiente. Hay 5 zonas luminosas lejanas distribuidas sobre el horizonte lunar. Otra muestra un punto brillante suspendido sobre el paisaje lunar. Las fotos originales de Apolo fueron tomadas con cámaras Hasselblad de 70 milímetros y película fotográfica analógica de alta resolución. Esto significa que el negativo original contiene muchísima más información que las copias antiguas vistas por el público. El proceso moderno consistió en lo siguiente. Ojo, porque todo esto yo pues ahora voy a decirles lo que pienso. Esto se supone, todo esto se supone que se hizo con un escaneo ultra
alta resolución. Los negativos originales entonces fueron digitalizados, escaneados con tecnología moderna. Entonces fueron pasados por un proceso importante. Esto permite ampliar detalles invisibles en copias antiguas. Ahora mi pregunta es, ustedes saben que yo pongo en duda el alunizaje y a partir de estas fotos, pues las personas que eran incrédulas como yo, pues digamos, hay personas, quiero hacer un paréntesis, porque hay personas que creen o no creen, pero no investigan, no se ponen en la tarea de averiguar qué es lo que se sabe, lo que no se sabe. Entonces, esas personas yo no puedo estar de acuerdo con esas personas porque simplemente creen o no creen. Entonces, los que no creían, sin ninguna información, simplemente no creían en el alunizaje porque ven videos y dicen, pues yo no creo, pero no van a acertar de pronto a averiguar si lo que dice esa persona es así o no. Cuando vieron estas fotos dijeron, ahora sí creo, entonces ahora son creyentes. Antes eran no creyentes, ahora son creyentes porque dicen, pues ahora entendemos por qué la actitud de los astronautas, por qué estaban tan incómodos, pues porque ellos vieron estas luces y no lo podían decir, les prohibieron decirlo, entonces estaban muy molestos. Entonces sí alunizaron. Ahora entonces sí creo en el alunizaje. Interesante. Interesante que esto sirva como prueba de que alunizaron. Y lo desclasifican en un momento en que la gente está dudando mucho de ese alunizaje y después de lo de Artemis no se convencieron muchos tampoco. Bueno, veamos, pues, ¿sería posible? Porque mi pregunta es, ¿se podría falsificar un proceso similar a esto? Pues yo me hago la pregunta fastidiosa porque uno dice, bueno, esto lo realizó la NASA, entonces debería ser todo muy correcto, pero recordemos que la NASA, pues yo no le tengo confianza a la NASA. Ahora, cuando yo les doy datos de la NASA es porque la NASA es la única que da esos datos que hacemos. Yo no puedo ir personalmente al espacio exterior, no sé qué hay allí, en persona no lo puedo ver. Debemos confiar en quienes tienen la tecnología y que quienes tienen los telescopios, de manera que pues debemos trabajar con esos datos. Pero entonces yo me hago esa pregunta, ¿se puede hacer un fake que simule esto de las luces? Pues sí, sí se puede. Se puede realizar interpolación mediante la IA. Se puede usar herramientas modernas como de upscale que pueden inventar información visual, pueden rellenar detalles inexistentes, pueden suponer formas. Además que el mismo proceso en sí también puede producir esos efectos. Por ejemplo, si tú tienes un punto brillante de 3 píxeles, la IA puede transformarlo en esfera, en disco, en estructura geométrica, aunque eso nunca hubiera estado ahí. Entonces, si eso nunca estuvo en el negativo original, pues se puede hacer. También pudo suceder por compresión y degradación, pues las imágenes antiguas del Apolo fueron copiadas muchas veces, convertidas entre formatos, comprimidas, reescaladas. Así que eso produce halos, píxeles también, píxeles falsos, duplicaciones luminosas y artefactos, en fin, como si estuvieran allí. Tendríamos que tener acceso al negativo original. Yo no lo tengo. Tendríamos que mirar. Es difícil porque si uno no tiene acceso a ese material, pero las personas que lo hayan tenido pueden dar fe de que eso es así. En fin, lo importante es saber que hoy día sí es posible hacer esto. Insertar luces, crear objetos y generar anomalías convincentes. Sí se puede hacer usando la IA. Entonces, pues no sé qué pensar, amigos. Se trata de creer o no creer. Entonces, tenemos que pensar que eso estuvo oculto por muchísimo tiempo. O sea, ellos se pusieron en la tarea de hacer ampliaciones de esos archivos y hoy día
lo desclasifican. Y esto ha servido para confirmar el alunizaje a personas que tenían dudas, porque dicen, bueno, pues entonces ya entendemos por qué. Pero yo les digo algo, independiente que haya sido, bueno, independiente a cualquier cosa, el comportamiento de los astronautas y de otros también que hicieron estas ruedas de prensa con un comportamiento rarísimo y decían incoherencias y se movían incómodos, realmente no, pues es difícil pensar que haya sido porque vieron algo y les prohibieron decirlo. A mí me parece más un comportamiento es como de vergüenza, de desilusión, es lo que yo veo en ellos, en ese lenguaje que ellos dejan ver, porque el cuerpo no miente. Y parecían desilusionados, decepcionados, tristes, no querían estar ahí, porque eran hombres de honor, porque eran hombres entrenados para ir al espacio, para realizar una tarea difícil, heroica, no para decir mentiras. Y yo pienso que ellos no estaban preparados para eso, no fueron entrenados para eso. Yo lo que pienso, y eso es mi pensamiento personal, les repito, ¿no? Esto no pretendo convencer a nadie con esto y muchos se enojarán conmigo y bueno, pero pienso que ellos realmente fueron entrenados para ir a la luna, ellos iban a eso. Pero al el último momento les dijeron, muchachos, esto cambia porque no lo vamos a lograr. Hubo muchos problemas gravísimos. También hubo muertes. Ya no querían sacrificar más personas. No podían arriesgarse así a que ellos tres también se unieran a esa muerte de los otros, de los muchachos que murieron quemados, de los astronautas quemados vivos dentro de la cápsula. Y tuvieron que tomar esa decisión. Entonces, ustedes háganlo por América, ustedes háganlo por su país, por Norteamérica. Tenemos que hacerlo, no vamos a decepcionar a la gente y por eso renunció el director de la NASA de ese momento, renunció una persona importantísima también que trabajaba allí, un militar de alto rango, también renunció y renunció creo que otro astronauta, no recuerdo, yo lo comenté y eso está en el documental de Matsuko y lo comentamos. Como les digo, era gente que era formada para realizar un trabajo de honor, no para hacer algo así y yo pienso que eso les dio muy duro. Además, no debe ser fácil, siendo un astronauta que trabaja para su nación, que muchas personas te digan mentiroso, porque no faltaba el imbécil, perdón la expresión, pero el tipo que iba y les decía cosas con la Biblia en la mano, les decía, júreme, eso yo no estoy de acuerdo con eso que hacía. Júreme con la mano en la Biblia, en la calle, haciéndoles el video, eso es humillante. Y yo no creo que ellos lo hayan hecho porque lo querían hacer. Ellos les tocó hacer eso y pues, ¿qué podían hacer? Imagínense que se hubieran negado. Ustedes ven lo que sucede con los científicos que se niegan a colaborar o que de pronto, ¿qué les pasa? O sea, es que no es cualquier cosita trabajar en una misión así. Ya lo sabían, entonces o lo hacían, fingían o quién sabe qué le pasaba a ellos y a sus familias. A mí me parece delicadísimo, entonces les tocó a último momento hacer eso. Y entonces Kubrick y todo lo que sucedió. Ahora, como ustedes se darán cuenta, las iglesias evangélicas están metiendo la nariz en este asunto de las desclasificaciones. Miren amigos, yo por mi parte ni siquiera voy a ver esos videos de estos evangélicos diciendo que esto que es ruido, es solo ruido. Esas personas no tienen nada que ver con el estudio del fenómeno ovni. Son personas que leen la Biblia, ven ángeles, Dios, demonios por todas partes. Yo diría que cada quien debe dedicarse a lo suyo.
Si yo soy un teólogo o soy un religioso, debo dedicarme a la teología. ¿Qué estoy haciendo hablando de la ufología o del fenómeno ovni? No sé, esto a mí me parece algo, es una locura. Que los arcontes, que los demonios, que esto, que lo otro. Yo diría que la mejor manera de mantener fuera todo ese ruido es concentrarse en lo que hay. Siempre les he dicho qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué se sabe, qué no se sabe. Otra cosa, les reitero esa posición que yo tengo de no confiar absolutamente en nadie, en las personas del Pentágono, en los comunicadores famosos, en ninguno. Tomar la información y esperar a ver qué pasa o averiguar un poco más. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero no creer todo lo que se está viendo y se está diciendo, porque hoy más que nunca realmente nos están bombardeando con muchísima información que yo diría que está desinformando. Así que pues lógicamente hay mucho material y pues eso es suculento para muchos canales de YouTube y pues los entiendo porque tienen que trabajar, tienen que producir contenido. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no traigo contenido porque debo trabajar. Yo traigo es información y trato de no desinformar. Sí, por eso les digo, supuestamente, eso es lo que dice el artículo, eso lo dijo tal persona. ¿Se dan cuenta? Yo no les digo, esto es así. No, esto lo dijo este, esto lo dijo el otro. Y luego les doy mi opinión. Interesante la posición de Avi Loeb. Avi Loeb, por ejemplo, él dice algo que me parece muy coherente. Él dice, esto no es evidencia. O sea, para decir que es una evidencia contundente, no, no lo es. Pero yo diría que mm, simplemente estamos viendo indicios, pero para mí el fenómeno es real, absolutamente real. Ahora yo pienso que estamos de frente a distintos tipos de fenómenos. De eso sí, y eso es lo que habría que estudiar bien para entender la naturaleza de cada uno, si podemos, porque realmente no es fácil. Y Avi Loeb está trabajando en su proyecto Galileo y pues seguramente quiere que le den más financiación, pero él dice no se está financiando la búsqueda, entonces pues esto qué es, esto que revelan allí, pues qué es eso no es ninguna evidencia. Y en general todos los científicos pues están como muy escépticos de esa desclasificación como tan para muchos decepcionante, pobre. Ya les digo, cuando uno no se hace grandes expectativas, yo no tenía grandes expectativas. Si revelan cosas, como dicen algunos, porque hay congresistas que dicen es que lo que viene es realmente, pues si eso sucede, entonces pues caramba, ahí nos vamos a deleitar viendo, fantástico, a confirmar, porque realmente para mí es una certeza de que existe el fenómeno en sí. Ahora entender en qué consiste, porque ya, como les decía, se están moviendo mucho las aguas y se está yendo hacia un discurso sobre todo espiritual. Se están llamando, se están convocando las iglesias, se están empezando y ellas son las que menos deben meter la nariz en esto. Ya la teología ha hecho suficiente daño para la historia y otra vez se está repitiendo porque en el pasado ya se hizo cuando empezaron a espiritualizar ya a los extraterrestres que venían y que lograron establecer aquí civilizaciones y se fueron, pues los sacerdotes, los mediadores se convierten en sacerdotes y empiezan a hablar de entidades invisibles que te van a castigar o te van a hacer daño si tú no haces lo que los mediadores dicen. Estamos exactamente en la misma situación.
como ya se están avistando tanto, ya la gente tiene más medios tecnológicos para acceder a los avistamientos de una manera directa, entonces tienen que inmediatamente actuar y decir, no, estos son seres y son seres espirituales que están viniendo, están poseyendo y eso va a reforzar el discurso todavía religioso, lo va a reforzar más. Van a surgir nuevas religiones, quién sabe, y lo van a usar es para renovar su voto de creencia, porque en realidad tienen miedo, porque al saberse que hay otras criaturas, que el universo está lleno de vida, porque hay mucha vida, y otra cosa es que vemos objetos, pero a veces no son objetos, parecen ser formas biológicas que se mueven, así que es como un océano allá afuera. Es muy parecido al océano, donde se mueven distintas formas de criaturas, de vida. Hay mucha vida allá afuera. Así que pues eso, por ejemplo, Avi Loeb lo sabe, pero él está tratando de probar que hay vida inteligente, no solamente formas microscópicas, que hay vida inteligente y él está tratando de encontrar las pruebas. Así que amigos, bueno, seguimos analizando la información que va surgiendo. Ahorita se está hablando muchísimo de esto y tratar de buscar los medios más equilibrados y serios posibles porque hay de todo por aquí. Amigos, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y estaré trayéndoles información interesante, así que no se desconecten de mi Story Channel. Los quiero mucho, cuídense.